Ahora, si la empresa existía o no existía, si alguien viendo la circunstancia se aprovechó de la circunstancia para hacer negocio, pues eso es un asunto de ellos. Si están enlistadas como factureras, pues no se les paga. Estas no estaban enlistadas como factureras porque no teníamos la capacidad de ir a verificar caso por caso tampoco, ¿verdad? Nuestra búsqueda fue abierta al que nos ofreciera pipas. No creas que fue divertido andar buscando por todo México pipas. Estamos aquí desde las oficinas centrales de Agua y Drenaje de Monterrey con su director general, el arquitecto Juan Ignacio Barragán. Muchas gracias por recibirnos. Esta es una conversación como respuesta a la investigación que realizó Código Magenta. Ingeniero, muchas gracias por recibirnos aquí en sus oficinas. Muchas gracias, Rodrigo, por esta oportunidad de conversar con ustedes. Bueno, primero que nada, yo creo que la parte importantísima de esta investigación es esta red de empresas a las cuales se le asignaron contratos de servicios de pipas. Muchas de estas empresas tenían domicilios fiscales en casas de interés social, tenían domicilios fiscales en zonas residenciales fuera de Nuevo León. ¿Cómo fue este proceso de asignación de pipas, de servicio de pipas? Mira, te voy a hacer un poquito de historia para que entendamos cómo se dieron las cosas. Nosotros comenzamos a ver la falta de agua en la ciudad ya de manera importante a finales del mes de mayo del 2022. En ese momento, Agua y Drenaje contaba aproximadamente con 11 pipas. Buscamos rentar o adquirir pipas adicionales y nos enfrentábamos a un problema. La gran mayoría de las pipas utilizan o surten algunos productos como puede ser petróleo, diésel, gasolina o químicos. Entonces, cualquier pipa que haya utilizado, que haya sido utilizada para transportar un producto como esos, no la podemos rentar o acercar o comprar, porque estábamos buscando incluso comprar. Nosotros necesitamos pipas que solamente se utilicen lo que le llamamos de grado alimenticio. Eso nos limitaba mucho digamos, el stock de dónde conseguir. En una primera instancia, durante el mes de junio, comenzamos a conseguir pipas en la localidad y se fue aumentando. No recuerdo, tendría que ser una cronología que con mucho gusto te la pasamos en unos minutos, pero por ahí a mediados del mes de junio a lo mejor ya teníamos 20, 25 pipas. Algunos municipios también por su parte habían conseguido ellos pipas. Entonces, bien rápido nos sacamos las pipas de Nuevo León. El día 19 de junio se nos vino un programa muy grave que fue una fuga de 700 litros por segundo en el acueducto El Cuchillo 1. Misma que está al origen de toda la inversión que se está haciendo ahorita del Cuchillo 2, pero ese es otro tema, ¿no? En ese momento entramos en pánico, porque cuando se disminuyó eso, o sea, tuvimos que apagar el cuchillo para poder repararlo. Estuvimos como 5 días en donde la ciudad tenía aproximadamente un 40-45%. De hecho, un día estuvimos al 35%, pero luego pudimos compensar del abastecimiento normal. Entonces era una locura. La gente muy afectada, presión, por supuesto, de los municipios muy fuerte, presión del gobernador, no te quiero decir, el gobernador. ¿Qué le dijo el gobernador? No, hombre, me hablaba cada 15 minutos. O sea, estaba él desesperado y yo también y todo el equipo desesperados. Entonces, vamos a conseguir pipas donde haya. Entonces nos lanzamos. ¿Hablaste con el gobernador de eso? Sí, por ¿O supuesto. fue algo que dijeron, la responsabilidad que hay Agua y Drenaje, ustedes busquen a la gente que conocen? Mira, déjame decirte, teníamos una junta diaria en donde estaba el gobernador, el secretario de Movilidad, el Medio Ambiente, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Igualdad, la oficina del gobernador, o sea, y entre todos ver cómo le hacemos. Evidentemente esos 5 días fueron los más críticos. Yo ya pensaba que me iba a dar un infarto, te lo juro, o sea, me sentía muy mal.
Pero bueno, eso nos hizo parar las antenas. Oye, esto viene en serio, está fuertísimo. Hubo una decisión bien importante que se tomó en ese grupo de trabajo, que fue el establecer el centro de control y monitoreo. Uh-huh. Sin eso no hubiéramos sobrevivido. En ese control del centro, en ese centro de control y monitoreo estaban un representante de cada uno de los municipios, representante de cada una de las secretarías que nos ayudaron, porque nos ayudaron todas: movilidad, medio ambiente, trabajo, igualdad, y ¿cuál me falta? Pues hasta economía, etcétera. Estaban representantes de protección civil, bien importante protección civil, porque de pronto hay un incendio. Y entonces, pues hay que ir a combatir el incendio. Casi muchos del agua la estábamos recabando de los, ¿cómo se llama? Las hidrantes, ¿no? Bueno, por supuesto estaba también la Sedena, la Comisión Nacional del Agua, y luego teníamos representantes de todas las empresas que se fueron incorporando poco a poco, que nos ayudaron a conseguir las pipas. Okay. Algunas empresas tenían pipas propias, no recuerdo los nombres, pero que tenían pipas propias, y otras que consiguieron pipas. Entonces, se fue armando, pues llegamos a tener en esa mesa de control fácil, 100 gentes. Y luego instalamos una plataforma logística sumamente valiosa. Sin esa, no sé qué hubiera pasado. En donde se le puso un GPS a cada pipa y un GPS a cada cisterna. Y entonces cada viaje se registraba la hora de salida. El proceso era más o menos así. El municipio o algún medio de comunicación o nuestras propias redes sabían que había una faltante de agua en la colonia X. Entonces se asignaba a través de este sistema a una pipa en particular, la que estaba en mejores condiciones en ese momento, el que fuera a surtir allá. Y eso para cada uno de los viajes. Al final del proceso, digamos más o menos a finales de julio, principios de agosto, llegamos a tener 450 pipas, de las cuales 150 50 de Conagua, 100 de Sedena, más o menos, que trajeron de todo el país, y las otras 300 que nosotros conseguimos. Algunas empresas nos consiguieron 20, otras consiguieron 50, otras 10. Sí buscábamos que fueran de perdido 10, porque si no, imagínate la locura que iba a ser, ¿no? Entonces, bueno. Creo que es muy importante este tema de la plataforma, que eso ya se refiere al control que ustedes tenían. Exactamente. De los viajes, porque nosotros una fuente interna de agua y drenaje nos dijo, es que hubo simulación en algunas operaciones de agua y drenaje. ¿Detectaron algo de ustedes ahí? Nosotros, incluso la Contraloría Interna auditó de manera aleatoria a las diferentes empresas. Y en algunos casos se hicieron deductivas, pero no eran simulaciones, sino era de pronto que una pipa se le asignaba un viaje, pero llevaba el agua y ya otra pipa había llegado ya antes, por ejemplo. Okay. Entonces nos cobraba un agua que no se depositó, en fin, ese tipo de cosas fueron mínimas, ¿eh? Sí. En 450 pipas durante 3 meses fueron miles de viajes. Entonces, pues hubo algunos detalles, pero todos esos se arreglaron. Ahora, algo bien importante que te estaba comentando en esto de las pipas. No conseguimos puras pipas de 10,000 litros. Lo ideal eran de 10,000 litros. Incluso había algunas zonas en donde ni las de 10,000 litros podían entrar. Entonces el municipio de Monterrey en particular tenía unas camionetitas de esas estaquitas, ¿no? Que les llaman, en donde llevaban 2 metros cúbicos, o sea, 2,000 litros, porque no podían subir las otras, ¿no? Y luego conseguimos unas pipas más grandes, de 20,000 litros y de 50,000 litros. Esas pipas más grandes no las podíamos meter a las colonias, porque no suben. Acuérdate que el problema se concentró en colonias populares, sí, claro, con pendientes. Entonces, esas pipas, sobre todo las de 50,000 litros, las usábamos como ancla. Entonces, llenábamos una pipa de 50,000 litros,
llevábamos y se localizaba cerca de las zonas vulnerables, digamos, y las pipas más chicas iban y venían, pero en corto. De esa manera fuimos más eficientes. Todo esto se hizo, como te digo, con un sistema logístico, el cual está a la disposición de ustedes y de cualquier medio de comunicación y cualquier persona. Si hay diputados, si hay funcionarios, los que quieran, los podemos mostrar viaje por viaje. Tenemos todos registrados y han sido auditados, no al 100%, pero sí han sido auditados por nuestra propia Contraloría. Es entendible que en medio de la emergencia o incluso del pánico, como lo comentabas hace un momento, pues hay controles de auditoría que se tienen que omitir por emergencia porque tienes que conseguir las pipas. Pero a lo mejor es importante explorar cómo se tomó la decisión de cómo seleccionaron a las empresas, qué criterios se utilizaron y quiénes tomaron la decisión sobre todo. Mira, ¿cómo se seleccionó a los que nos ofrecieron? Lo que teníamos que verificar eran 3 cosas. Primero, bueno, evidentemente que el precio estuviera armónico con los demás precios, ¿no? Sabemos que cobraron caro. O sea, en las emergencias siempre se cobra, la gente te encaja la uña, como se dice vulgarmente. Pero era eso o dejar a miles, porque llegamos a tener más de 500,000 ciudadanos sin agua. Entonces teníamos que pagar pues, lo menos posible, pero necesitábamos el agua. Segundo, que las pipas estuvieran en buen estado, porque de pronto nos traían unas cosas que a la segunda, incluso algunas se nos voltearon, ¿eh? O sea, porque pues, traían tanta agua y la pendiente, creo que hubo 2 accidentes, ahorita me podrán corregir, pero hubo 2 accidentes de pipas que se voltearon por ese tipo de temas. Entonces, que estén en buen estado, que sean de grado alimenticio muy importante y que tuvieran un responsable que se encargara de todas las acciones. Ahora, ¿cómo se seleccionaron las empresas? Pues prácticamente las que nos ofrecieron. Teníamos una gran necesidad. Ahora, si las empresas eran dueños de las pipas o no, pues no lo sé. Probablemente algunas empresas lo que hicieron fue conseguir pipas. ¿En dónde? Pues en San Luis Potosí, en Coahuila, en Tamaulipas o en otras partes del país. Nosotros lo que necesitábamos era suministrar el agua lo más rápido posible. Y nos movimos por todos lados, le hablamos a todo mundo que hubo. Ya al final de agosto todavía nos siguieron llegando gentes, pero ahí ya no. O sea, ya cuando comenzó a llover, hubo también otro elemento que fue cuando obtuvimos que el chapotal, o sea, los agricultores de la región citrícola nos aportaran un poquito de agua. Ahí ya bajó tantito la presión. Y luego comenzó a llover poquito, entonces ahí se comenzó a bajar. Entonces ya en ese momento ya no aceptamos más pipas. Y luego pues fuimos cortando empresa por empresa. Porque luego ya para finales de agosto teníamos demasiadas pipas. Pero teníamos contratos que se acababan hasta finales de agosto, entonces pues fue toda una negociación ahí con ellos de que, oye, pues ya no te necesitamos y, oye, pues si traías 50 pipas, pues ahora nada más necesitamos 20 y así fue. Digo, fue una negociación caso por caso, ¿verdad? Pero así fue como se operó. ¿Y hasta dónde llega por decirlo, por usar la expresión anglicana, el due diligence de agua y drenaje con estas empresas? Y te lo pregunto específicamente porque fue muy emblemático el caso de Grupo Acerro, que a un solo grupo se le asignaron 162, varios contratos que sumaban casi 163 millones de pesos. Y era una empresa sin experiencia en el servicio de pipas, una empresa que tenía su domicilio en una zona residencial en San Luis Potosí, que hace 18 meses no había ni oficinas, no estaba construido absolutamente nada, y que además pues, hay conexiones políticas muy evidentes, porque el representante legal de la compañía, Santiago Rosillo, está casado con la nieta del quien fuera el gobernador de San Luis Potosí, Gilberto de los Santos. Pues mira, yo lo que te puedo decir es que yo ni conozco a Gilberto de los Santos ni a Santiago Rosillo, y lo que sí es que nos ofrecieron esas pipas y las usamos y los viajes se hicieron. Ahora, si la empresa existía o no existía, si alguien viendo la circunstancia se aprovechó de la circunstancia para hacer negocio, pues eso es un asunto de ellos. Nosotros lo que queríamos eran las pipas
que fueran de calidad, de grado alimenticio, con chofer y con alguien que la supervisara. Y así fue como se tomaron las decisiones. Esa empresa, no sé cuántas pipas, pero por lo que me hablas tú del contrato, muy probablemente fue de las empresas que estuvo desde el principio y que aportó bastantes pipas. Que te voy a decir cuál es el problema específicamente que nosotros detectamos en Grupos Acerro. Es que no tenían vehículos registrados a su nombre. Entonces, se suman varios factores, que es uno, las conexiones políticas, otro, no tener vehículos a su nombre, otro, tener un domicilio fiscal de fachada, porque evidentemente en ese domicilio no había una operación empresarial. Entonces, la pregunta más bien sería del lado de agua y drenaje es hasta dónde llega el due diligence y también quién toma la decisión final de decir, ¿sabes qué? Grupos Acerro sí tiene la asignación de 163 millones. Mira, la decisión final se tomó por el área de administración de agua y drenaje, ¿verdad? Okay. El director de administración es, digamos, el responsable de esa parte. Así es. Entonces, comentando del tema de la empresa esta Sancerro. Sancerro, sí. Sancerro. La información que disponemos es de que llegó a tener hasta 100 pipas. Es una empresa, independientemente de si hubiera alguna conexión política, francamente te puedo decir que desconocemos. Nosotros lo que necesitábamos era la empresa cumplía con las normas de calidad, y algo muy importante, fue la que nos ofreció el mejor precio. Primero incorporó 50 pipas y luego, ante el aumento de la demanda, nos incorporó otras 50. Si eran de su propiedad, rentadas, conseguidas, eso realmente nosotros no lo estudiamos, no lo analizamos. Lo que nosotros necesitábamos era la pipa puesta aquí con su chofer y con un coordinador, porque el coordinador estaba en la mesa de control. Y se trabajó con ellos y se trabajó con otras 14 empresas. La gran mayoría tenían entre 10 y 20 pipas. No sabemos también si esas otras eran propias o conseguidas. Lo que sí sabemos es que durante el verano se hizo una crisis de pipas en Nuevo León muy fuerte que le afectó también a la industria. Se elevaron mucho los precios de renta de pipas y eso lo puedes verificar fácilmente platicando con los industriales que usan agua o que se proveen de agua por pipa, ¿no? Entonces, básicamente, el tema de esa empresa, no sé si tengas algún... al tema de que si era facturero o no. Nosotros, cuando se hace una factura, corremos un software, ¿no? En donde vemos todas las empresas que la Secretaría de Hacienda las tiene enlistadas como factureras. Sí. Y no, si están enlistadas como factureras, pues no se les paga. Estas no estaban enlistadas como factureras. Entonces, porque no teníamos la capacidad de ir a verificar caso por caso tampoco, ¿verdad? En el caso del Estado de Nuevo León, en una circunstancia normal, porque esta fue una circunstancia de emergencia, nosotros, para poder tener un proveedor, necesitamos que esté dado de alta en el padrón de proveedores del gobierno del Estado. Ese es el procedimiento normal para un proveedor. Se da de alta en el padrón de proveedores del gobierno del Estado y luego se da de alta en el padrón de proveedores de agua y drenaje. Entonces, ahí ya hay dos filtros, sobre todo el gobierno del Estado que va y verifica el domicilio y que ve, etc. En estos casos de emergencia no podemos hacer esto porque un procedimiento de ese tipo nos podría haber tomado un mes y no había un mes. O sea, la gente necesitaba el agua ya. Y pues son desgraciadamente las circunstancias que aparecen en las emergencias, ¿no? En Código Magenta verificamos contratos por 343 millones de pesos, pero ¿cuánto fue la inversión total que se hizo en agua y drenaje destinado para pipas en emergencia? No, eso fue la parte de las pipas, 343 millones. 436.4 millones. 436.4 millones. O sea, fue más. El costo de la crisis para agua y drenaje de Monterrey fue del orden de los 1,800 millones. Pero ahí están entrando otros rubros. Uno fue todos los pozos someros. Los pozos someros, pues, son inversión. Pero
Pero también los costos de los pozos someros, pues había tanta demanda que tuvimos que traer poceros desde Guanajuato, desde el centro del país, y evidentemente ellos cobran más caro. Esa es una inversión y que como quiera está dentro de los parámetros de costo que tiene Agua y Drenaje. Otro rubro fue la adquisición de cisternas. Compramos entre la Secretaría de Igualdad y nosotros como 560 cisternas. Porque una de las cosas era, fíjate, si llevábamos la pipa a una colonia y nos íbamos repartiendo agua casa por casa, pues una pipa iba a ser un viaje al día. Entonces pusimos estas cisternas que nos costaron pues como 30,000 pesos cada una, más o menos. Y entonces llegaba la pipa y llenaba la cisterna y luego la gente sacaba el agua de la cisterna. Evidentemente para la gente ellos preferían que les lleváramos a la casa, pero la logística no nos daba. Entonces se compraron también un montón de cisternas. Y luego otro elemento de costo para Agua y Drenaje, que no es un costo, sino es una merma, es lo que dejamos de facturar. O sea, se repartieron millones y millones de litros que nos costaron bien caros. Más o menos nos costó entre 600 y 650 pesos por metro cúbico, cuando el costo promedio para nosotros es como de 25, 26 pesos. O sea, es una locura, ¿no? Y además la dábamos gratis. Y dejamos de facturar. Entonces, también Agua y Drenaje vio mermadas sus finanzas. Si el resultado de esta crisis es terrible, por eso, por ningún motivo queremos que se repita. No nada más, por supuesto que la prioridad es abastecer a la gente, claro, pero también las finanzas de la empresa sufrieron. Finalmente, para cerrar el tema de las pipas, antes de pasar a unas últimas dos preguntas, uno de los grandes cuestionamientos fue ¿por qué la política de servicio de pipas se utilizó con empresas nuevas y no con empresas que eran conocidas o contratistas anteriores, a lo mejor de Agua y Drenaje? Porque da la impresión, por el perfil de las empresas, un perfil, por ejemplo, Bonavita Construcciones y Acabados, que es una empresa de construcción de acabados que tiene una sede en un municipio rural de Nuevo León, que por cierto el representante legal aparece una persona que tiene un perfil que uno pudiera decir, ¿sabes qué? Es un prestanombres. ¿Por qué intentar con nuevas empresas o por qué no estaba constituida bien una red de proveedores de pipas establecida que durante años pudo haber trabajado en Agua y Drenaje? Nosotros usamos en una primera instancia nuestra red de proveedores, pero nunca había habido una situación así. Te digo, nosotros tenemos un pequeño número de pipas que lo usamos. Oye, de pronto, fíjate. Pero de esta red de proveedores, o sea, al menos de las que nosotros detectamos 343 millones de los más de 450 millones, pues que digamos que es casi el 80%, son de nuevos contratistas. Sí, o sea, nuestra búsqueda fue abierta al que nos ofreciera pipas. Los contratistas locales no nos ofrecían más que un cierto número. Hubiéramos querido que nos ofrecieran más. O sea, no creas que fue divertido andar buscando por todo México pipas. Fue muy estresante. No, y me imagino el pánico de la situación y la emergencia de la situación. Pero desde afuera es difícil pensar, y probablemente me lo puedas refutar aquí, que por qué Agua y Drenaje, en la emergencia más crítica que ha habido de sequía en una generación, fue menos competitiva, por decirlo así, para adquirir pipas que a lo mejor otros servicios del mercado, otras empresas, otras industrias, etc. Yo quisiera preguntarle al mercado, a los contratistas locales, ¿por qué no nos ofrecieron más pipas? Si hay alguno que se le haya rechazado sus pipas, y verás que no. O sea, te digo, ya a finales de agosto sí llegaba uno, oye, yo tengo una pipa, pero ya no la ocupábamos. Pero en la época de crisis, lo que fue finales de junio, julio y principios de agosto, cualquier empresa que llegara con 10, 15 pipas suyas, conseguidas, la agarrábamos. Y los locales pues no nos pudieron ofrecer más. Entonces tuvimos que recurrir al ámbito foráneo. Incluso te puedo decir
que le estamos muy agradecidos a la Secretaría de la Defensa Nacional. Fíjate, la Sedena lo que hizo fue a cada estado le quitó 2 o 3 pipas. Y cada estado de la República aportó 2, 3, algunos 5 pipas para poder venir a apoyar esta crisis. Igual la Conagua no me acuerdo, creo que fueron como 47 pipas que se las quitó a otros estados, porque no había pipas. O sea, créeme, pipas de grado alimenticio no hay muchas. La mayoría de las pipas, que sí hay miles de pipas, mueven materiales tóxicos que no los podemos utilizar. Bueno, y finalmente, arquitecto, no puedo irme sin preguntar pues, cuál es el estatus que hay para la política hidráulica, hídrica de este año y qué va a pasar este año. ¿Va a haber cortes? ¿Va a haber bajas de presión? ¿Qué puede esperar la población de Nuevo León de perspectiva? ¿Se va a repetir el drama del verano pasado? Mira, estamos haciendo todo para evitarlo y ya te di las razones. Primero, fue una cuestión crítica que por ningún motivo podemos permitir que se vuelva a presentar, ¿no? O sea, el sufrimiento de miles de familias era algo que nos atormentaba todos los días, en serio. O sea, bajamos de peso, nos la pasamos mal. Y no nada más tu servidor, todo el equipo. El personal, pregúntale al personal sindicalizado, las friegas que se metía, trabajando dobles turnos, yendo a abrir y cerrar válvulas a las 4 de la mañana, que no está en su actividad normal. Fue muy estresante para la empresa y para la población. Entonces no podemos permitir. ¿Qué estamos haciendo? Primero, tenemos una situación un poquito mejor que el año pasado. Estamos incorporando pozos profundos paulatinamente. Las presas están un poquito arriba y le tenemos mucha fe a el esquema de modulación de presiones. Se ha un poco malinterpretado por algunas personas. La modulación de presiones no es cortar el agua, es bajar la presión lo suficiente para que las pérdidas de agua o el consumo de agua se reduzca. Te lo digo muy sencillo. Si tú tienes 5 kilos por centímetro cuadrado de presión en tu casa, le abres a la llave y en un minuto se te van 20 litros. Si la presión en vez de ser 5 kilos es de 2 kilos, le abres y en un minuto se van la mitad de litros. ¿Entiendes? Es muy sencillo el cómo funciona la modulación de presiones. Pero además, al bajar la presión de las tuberías, las fugas se reducen. Incluso hay muchas fugas que son microfugas que están ahí porque la presión es muy alta. Al bajar la presión, pues, esas fugas desaparecen. Entonces ahorramos agua. El cálculo que tenemos es que una vez terminado de la modulación de presiones vamos a haber recuperado más o menos 1,500 litros por segundo. Algunas estimaciones son más optimistas, pero con la cifra de 1,500. No es agua nueva, es agua que se estaba utilizando mal, de manera ineficiente. Esa es la modulación de presiones y le estamos apostando mucho a eso porque nuestro objetivo, si tú recuerdas, Rodrigo, la zona que sufrió fue la zona norponiente. Entonces, nuestro objetivo es que los tanques de la zona norponiente no se queden sin agua. Y para que no se queden sin agua, les tenemos que llevar el agua de otros tanques. Y para eso necesitamos, por ejemplo, para que llegue al norponiente, necesitamos pasar por un montón de tanques previos, porque acá está 700 metros de altura y acá está 400. Entonces, un proceso. Y nuestro objetivo es que esta zona norponiente no se quede sin agua. Y vamos a modular las presiones hasta el punto tal que logremos ese objetivo. Y ya para terminar, como última pregunta, hay un cuestionamiento muy serio, sobre todo en la industria de la construcción, de que va a ser muy difícil poder cumplir con los tiempos de construcción del segundo acueducto del Cuchillo. ¿Cuál es la posición de Agua y Drenaje de Monterrey al respecto? Sí va a ser muy difícil, sí está siendo muy difícil, pero lo vamos a lograr. Arquitecto, muchas gracias por estar en Código Magenta.